Bueno, hemos traído como primer problema para aplicar estos nuevos conceptos, como hemos visto, de sistema de dos cuerpos, o sea, cómo reducir el estudio al de un único cuerpo, nuestro problema del cowboy. Un problema que ya hemos venido resolviendo a lo largo de todo este curso, que empezó en dinámica y que lógicamente todavía no terminó aparentemente porque lo seguimos analizando. Recordemos el enunciado y vamos a ver qué es lo que pedimos hoy. El problema dice, problema del cowboy. Un cowboy con el afán de rescatar a su prometida, que está siendo transportada por villanos dentro de un tren y atada a un asiento en el interior, decide abordarlo de la siguiente manera. Se sube a un puente debajo del cual pasará el tren y en el preciso instante en que el tren asoma debajo del puente, se lanza y cae sobre el techo. Si el coeficiente de rozamiento entre el cowboy y el techo del tren es mu, el coeficiente entre el tren y los rieles es despreciable, la velocidad del tren es v sub 0, la masa del cowboy es m minúscula y la masa del tren es m mayúscula, en esta oportunidad me va a pedir, primero, encuadrar al problema dentro de un sistema de dos partículas. Y en segundo lugar, calcular la posición relativa del cowboy respecto del tren una vez que él mismo iguala la velocidad y puede lógicamente pararse arriba del techo para rescatar a la prometida. Pasada la lectura vamos a proceder a la resolución del problema y a hacer un diagrama que nos permite identificar qué es lo que queremos realmente aplicar y cómo lo vamos a aplicar. En primer lugar, es un problema que ya hemos resuelto. Este es un problema que ya nosotros en dinámica lo resolvimos aplicando la ley de Newton a cada uno de los cuerpos, es decir, aplicamos la ley de Newton al cowboy y aplicamos la ley de Newton al tren y obtuvimos las aceleraciones, tanto del cowboy como del tren. Y lógicamente con las aceleraciones y las condiciones iniciales pudimos resolver a las consignas que se nos planteaban. Ahora bien, lo primero que vamos a hacer es, en primer lugar, volver a recrear el problema e identificarlo como un problema de dos partículas. Como un problema de dos partículas sometidas únicamente a la interacción mutua. Y vamos a tratar entonces, identificado el problema, a reducir el problema al estudio precisamente de una única partícula sometida a la interacción de masa mu, que era la masa reducida del sistema. Entonces fíjense, acá hemos dibujado dos instantes, que son el instante inicial, que es cuando el cowboy cae arriba de la nariz del tren, o sea, de la parte delantera del tren. Era un tren que venía de masa m, que viene con velocidad v sub 0, que es dato, y el cowboy de masa m chiquita, que lógicamente arranca su movimiento sin velocidad inicial. Transcurrido un tiempo t, lógicamente, el cowboy, ¿qué le va a pasar? El cowboy se va a ver acelerado debido a la fricción entre el tren y él mismo, y a su vez el tren se va a ver un poco frenado debido a la misma fricción. Entonces va a ocurrir que esa aceleración aplicada al cowboy le va a hacer aumentar su velocidad y a la larga va a llegar un momento en que el cowboy va a igualar la velocidad del tren. Y en ese momento, cuando iguale la velocidad del tren, va a ser el momento en el cual él pueda, lógicamente, pararse arriba del tren, caminar sin ningún problema y, lógicamente, tratar de ver si puede rescatar a la prometida. Ahora bien, ¿qué he hecho acá? Ahora vamos a ir a los gráficos, pero básicamente lo primero vamos a ir a un diagrama de cuerpo aislado. Fíjense, hice un diagrama de cuerpo aislado nuevamente del tren y del cowboy. Fíjense que las fuerzas externas que tenemos en el tren son el peso que le aplica la tierra y la normal que le aplican los rieles. Y las fuerzas externas que tengo para el cowboy es simplemente el peso del cowboy. Fíjense que son todas en la dirección vertical. Como fuerzas internas tengo la fuerza de rozamiento que se desarrolla entre el tren y el cowboy, que fíjense que para el cowboy va para adelante, que es normalmente lo que les cuesta a ustedes como alumnos darse cuenta que esta fuerza de rozamiento va hacia adelante, y para el tren va hacia atrás. Esta fuerza de rozamiento que va a hacer que el cowboy se acelere y que gane velocidad, y esta fuerza de rozamiento que va a detener un poco la velocidad del tren. Recordemos que no tengo rozamiento entre el vagón y el piso, es básicamente una aproximación que nosotros hacemos, que no hay ningún tipo de rozamiento. Y el rozamiento solamente lo tengo entre el cowboy y el tren, y debido a ese coeficiente de rozamiento que aparece esta fuerza. Por otro lado tengo las dos normales. Tengo la normal que le aplica el techo del vagón al cowboy y la normal que le aplica el cowboy al techo del vagón. Entonces fíjense que acá ya empezamos a utilizar este subíndice de partícula 1 y partícula 2, que utilizamos precisamente en el tema teórico que vimos anterior para poder encuadrar nuestro sistema de dos cuerpos.
Entonces fíjense que llamamos partícula 1 al cowboy y partícula 2 al tren. Ahora bien, ¿qué tenemos? Nosotros de la dinámica del problema, nosotros sabemos que estas fuerzas de interacción, que son iguales en módulo, básicamente valen mu por la normal. La fuerza de rozamiento vale mu por la normal, porque es un rozamiento de tipo cinético, entonces estamos seguros que vale mu por la normal. Y fíjense que la normal para el cowboy acá es igual al peso, porque el cowboy en la dirección de las y no se mueve. El cowboy se va a mover solamente en la dirección de las x. Por lo tanto, como esta normal es igual al peso del cowboy, fíjense que esta normal va a ser el coeficiente de rozamiento mu por m por g. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que tenemos acá? Conocemos el módulo perfectamente, la fuerza de interacción mutua que hay entre los dos cuerpos. Por otro lado, nosotros sabemos que la sumatoria de las fuerzas externas es 0. ¿Por qué? Porque el sistema no se mueve como un todo en la dirección de la y. Y todas estas fuerzas tienen precisamente la dirección vertical. Entonces nosotros estamos frente a un sistema aislado. Para alguno que está pensando que acá sumé todo, no se olvide que sumé vectores. Yo no estoy tomando sumatoria de FI. Tomé una sumatoria vectorial, entonces dije que este vector más este vector más este vector sumado me dan 0. O sea que estamos frente a un problema de dos cuerpos. Eso se ve claramente, tengo el cowboy y el tren. Aislado, también se ve claramente, porque si bien tengo fuerzas externas sumadas dan 0, y están solamente sometidos a la interacción mutua, que son las fuerzas rojas que aparecen acá. Entonces, este problema lo puedo reducir y estudiarlo como un sistema de dos cuerpos. Y fíjense que en I no va a producir ninguna variación en I estas dos normales, porque lógicamente son iguales, y el sistema no se mueve en la dirección de las y. O sea que el sistema solamente evoluciona en la dirección de las x. Por lo tanto, voy a poder reducir el estudio a nuestro sistema de dos partículas en la dirección de las x. Entonces, ¿qué he hecho ahora acá? Fíjense, vamos de vuelta a los dos gráficos. En los dos gráficos yo he tomado referencias y posiciones iniciales y finales. Para el cowboy, que para nosotros es una partícula, no hay problema porque nosotros decimos que la posición inicial acá que tiene el cowboy este es 0 porque básicamente está directamente partiendo acá desde donde yo tomé mi origen. Pero, y fíjense que acá, transcurrido un tiempo t, el cowboy va a haber avanzado y acá se ve bien claro que esta es la posición final que toma la partícula 1, que es mi cowboy. Esta es la posición final respecto de este eje. Ahora bien, fíjense que para el tren, que es un cuerpo grande, de dimensiones grandes, yo estoy siguiendo la trompa, la nariz del tren, la parte delantera del tren, donde acá lo tengo en una posición inicial 0, igual que el cowboy, las dos tienen una posición inicial 0, y fíjense que acá, la nariz del tren, lógicamente avanzó todo esto, avanzó desde acá hasta acá avanzó. Entonces, fíjense que en este dibujo se ve claramente que la posición relativa del cowboy, el 1, respecto del 2, que es la nariz del tren, es este vector que está acá. Entonces fíjense que este vector lógicamente es un vector que tiene componente negativa en x, es lo primero que observamos, y que básicamente esto me mide la posición relativa a uno respecto del otro. Que es volver a darnos cuenta de lo que estábamos diciendo. ¿Qué sentido tiene saber dónde está el tren y dónde está el cowboy? Si a mí lo que me importa es básicamente dónde está el cowboy respecto del tren. Porque a mí lo que me importa, por ejemplo, es darme cuenta si le va a alcanzar el tamaño del vagón como para no caerse, por ejemplo. Pero a mí no me importa la posición relativa que tiene el cowboy y la posición relativa que tiene el tren, o sea, la nariz del tren, cuando el cowboy le iguale la velocidad al tren. Me importa la posición relativa de los dos cuerpos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahora? Identificado esto como un sistema reducido en la dirección de las x, vemos que la masa reducida del sistema, y acá lógicamente no debemos confundirnos con el coeficiente de rozamiento, es decir, esta es la masa reducida, esta es la masa reducida, que también se llama mu. La masa reducida del sistema, lógicamente, responde a este formalismo. Producto de las masas sobre suma de las masas. La fuerza de interacción en la dirección de las x, entonces, la fuerza de interacción en la dirección de las x, de acuerdo con el formalismo del segundo principio, porque dijimos que habíamos llegado a un formalismo exactamente igual al segundo principio, es la masa reducida del sistema, esta masa, por la aceleración relativa de las partículas en la dirección de las x. Por lo tanto, con esta ecuación que tengo yo acá, puedo encontrar cuánto vale la aceleración relativa de las partículas en la dirección de las x, que es básicamente la fuerza dividido mu. Entonces es la fuerza, que es esta, fíjense que esta fuerza
si yo estoy tomando positivo para allá, esta fuerza tiene componente en X positiva, entonces la fuerza vale mu por M por G, dividido la masa reducida, que es M por M grande, dividido M grande más M chica. Por lo tanto, fíjense que acá acabo de encontrar cuánto vale la aceleración relativa de las partículas en todo momento, que era lo que necesitaba precisamente para poder trabajar con el sistema reducido. No se olviden que el sistema reducido me dice que F12 es mu por A12. Y acá lo que me está interesando es lo que ocurre en la dirección de las X. Porque en la dirección de las Y, lógicamente, este sistema no tiene movimiento. Entonces, fíjense lo siguiente. Si seguimos observando acá, tengo lo siguiente. Tengo la aceleración relativa. La acabo de calcular. Con las condiciones iniciales también relativas, porque acá lógicamente es todo relativo, con las condiciones iniciales también relativas, que es la posición relativa inicial y la velocidad relativa inicial, este movimiento, en definitiva, si esta aceleración es constante, es una constante este valor, se trata de la ecuación de un movimiento rectilíneo uniformemente variado, con la única salvedad de que este movimiento rectilíneo uniformemente variado es para la posición relativa de las partículas, es decir, es para x12 de t. ¿Cuál es la ecuación general de un movimiento rectilíneo uniformemente variado para x1 de t? Es x12 inicial más b12 inicial en x por t más un medio de a12x, que es esta que está acá, por t cuadrado. Entonces, ¿cuánto vale x12 inicial? x12 inicial es x1 inicial menos x2 inicial, o básicamente x1 menos x2. Como yo estoy siguiendo la nariz del tren, el cabo y la nariz del tren, inicialmente los dos están en x igual a 0, o sea que acá tengo 0 menos 0. ¿Cuánto vale b12 inicial en x? Y b12 inicial en x es b1 inicial en x menos b2 inicial en x. b1 inicial en x es la velocidad que tiene inicial el cowboy, acá, cuando arranca el movimiento. O sea que para mí esto va a ser básicamente b1 inicial en x, que vale 0. Perdón. Como la velocidad inicial es 0 como vector, la b1 inicial en x es 0. Y por otro lado, tengo la del tren. Y fíjense que la del tren es b sub 0. Por lo tanto, de acá tengo que la b sub 2 inicial en x vale básicamente b sub 0, que es lo que tengo acá. Entonces, fíjense que tengo que hacer 0 menos b sub 0. Y acá tengo un medio de la aceleración, y la aceleración es esta que calculé acá. Por lo tanto, si reagrupamos acá tengo un 0, o sea, este término no lo tengo en este problema. Acá me queda menos B0, que era el dato, por T. Y acá me queda más un medio de la aceleración, fíjense, me queda, la aceleración es positiva, y la aceleración vale mu por G, por el producto de las masas de la masa grande, por el tiempo al cuadrado. O sea que hemos reducido nuestro estudio a una única ecuación de movimiento. Fíjense, si lo analizamos en variables, nosotros acá, cuando lo resolvimos por dinámica, nosotros teníamos dos variables. Teníamos una variable que me permitía, una ecuación que me permitía determinar la posición del cowboy en x, x1 de t. Y tenía otra variable que era x2 de t. Trabajaba con dos variables. Acá trabajo con una sola variable, que es la posición relativa. Entonces, básicamente, ¿qué me pide ahora el problema? El problema me pide, básicamente, cuál es la posición relativa del cowboy respecto del tren, precisamente cuando detenga su movimiento relativo y pueda pararse arriba del techo, o sea, en T final. Una cosa importante también, antes de pasar a eso, no se olviden que este diagrama de cuerpo aislado, esta fuerza de rozamiento, en este instante desaparece. Desaparece y no hay más roce. O sea, el rozamiento existe mientras haya movimiento relativo de las superficies. ¿Qué vamos a hacer ahora? Simplemente trabajar un poco ya matemáticamente con esta expresión y poder determinar lo que me pide el problema. Bueno, entonces he puesto un poquito en limpio los resultados. Por un lado, la ecuación de movimiento x12 que hemos obtenido, y si derivamos esta, tengo la ecuación de cuál es la velocidad de la partícula en x, de las partículas, de las masas, pero relativa. Me da menos b0 por esto. Fíjense que es correcta esta ecuación para t igual 0, la velocidad relativa de las partículas es menos b0, como lógicamente habíamos puesto precisamente para obtener esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando el cowboy iguala la velocidad del tren, las dos velocidades son v sub f, tienen la misma velocidad. Por lo tanto,
En el tiempo donde se igualan las velocidades es precisamente el tiempo aquel ya donde esta ecuación, porque ya en esta ecuación tenemos posiciones relativas y velocidades relativas, es precisamente cuando la velocidad relativa del cowboy en X es 0 respecto del tren. Entonces, si yo igualo a 0 esta ecuación, igualando a 0 esta ecuación, fíjense que encuentro precisamente ese tiempo, el tiempo en el cual ocurre precisamente que esto sea 0. Y ese tiempo es este que está acá. Fíjense que me queda esto, más t final igual a 0, despejando me queda este tiempo. Fíjense que es un tiempo positivo, es lógico el resultado, si me hubiera dado negativo quiere decir que estamos haciendo malas cosas. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? El problema me pide cuál es la posición relativa de uno respecto de otro en t final. Porque básicamente yo de la posición relativa a uno respecto de otro voy a sacar, por ejemplo, como dato, cuál es la longitud mínima que tiene que tener este vagón de tren como para permitir que esto sea así, o sea que el cowboy se logre parar arriba del techo. Entonces, si especializo la posición relativa de la partícula 1 respecto de la 2 para t final, es decir, si reemplazo este tiempo en esta, fíjense que obtengo esta ecuación. No es muy difícil de operar esta ecuación porque básicamente acá se simplifican varias cosas y llego al resultado final que buscaba, que es este que está acá. Que tiene como importancia este signo negativo, porque fíjense que básicamente me está diciendo que este vector x1, 2 en t final, como habíamos predicho en el dibujo, simplemente el gráfico, lógicamente es un vector que tiene una componente en x negativa. Y fíjense que está expresado en función de todos los datos que tenemos. Así que básicamente el problema está resuelto. Y si retrotraemos esto a cuando lo resolvimos por cinemática y dinámica, se van a dar cuenta de que es mucho más sencillo trabajar con el sistema reducido que siguiendo a las dos partículas. Y este es un clásico problema de un sistema de dos partículas sometidos únicamente a la interacción mutua entre ellas, que es la fuerza de rozamiento.